Ya el último proceso es la ubicación, pues obviamente algunos elementos, como podemos ver, ya tenemos la posibilidad de manipular al objeto como tal. Ya en escena funciona perfectamente, ya podemos ver que la animación se comporta dentro de los términos de un desarrollo relativamente manejable. Ahora lo que vamos a hacer es construir ya el proceso de las cámaras. Vamos a crear una cámara que dice en simulación free, que significa que es una cámara que rota libremente, y vamos a configurar el layout según como lo necesitemos en términos de la construcción visual, para poder tener un elemento de la perspectiva para poder manipular el objeto y otro donde se vean los resultados de la cámara. La cámara como tal la podemos rotar propiamente como si fuera un objeto o animarla de la misma manera. Podemos tener en este caso fácilmente la ubicación de lo que sería el área de trabajo. Seleccionamos la cámara y podemos rotarla en términos de ubicación y posición. Podemos ver a nuestro personaje y ya obviamente uno puede permitirse el encuadre que sea necesario para poder generar las necesidades visuales, de lenguaje narrativo, etcétera, etcétera, etcétera. En esa medida es muy importante también generar el save frame, que nos va a permitir visualizar realmente lo que va a quedar dentro del marco y poder enfrentarse a una construcción narrativa, digamos que por decirlo así, lógica, con respecto al storyboard o con respecto al animático ya planteado. También es importante, digamos, plantearse una visual en todos los términos de lo que van a ser los componentes. Aquí por ejemplo tenemos una situación en la que se elimina la malla, pero realmente lo que estamos planteando es el hecho de que los materiales no estén transparentes, como se acaba de ver. La transparencia de los elementos y de los componentes va a facilitar cierto elemento ocultarlos cuando sea necesario. Por ahora ubicamos la cámara, se va a recomponer el encuadre, el ángulo. Es importante que se anime lo que realmente vaya a ser capturado, de lo contrario es tiempo perdido en términos de desarrollo. Por eso es muy importante saber qué encuadres van a tener nuestros personajes para aprovechar realmente la animación como debe ser y no animar un montón de elementos que a la larga no van a ser ni siquiera percibidos por el espectador. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta para poder generar desarrollos adecuados. Vamos a configurar por ahí derecho también el área real de visualización con HDTV 1280 x 720, por ejemplo. Cambia la característica de la visualización, el encuadre que se hace y el margen que tiene la cámara para poder visualizarse. Adicionalmente podemos jugar con diferentes tipos de lentes que van a permitir trabajar desde planos cerrados hasta planos abiertos en términos del render. Obviamente todo eso incide en el trabajo final y además de eso va a permitir poder construir una postura fílmica muy similar a la que se logra con las cámaras análogas en momentos de la filmación real. Entonces de esa manera nosotros podemos abordar todo el manejo de encuadres, ubicar la cámara, podemos animarla también si es necesario, recomponerla en términos de la ubicación. Hay que acordarse también que uno puede cambiar el ángulo y el encuadre a partir de la visión del encuadre local y no necesariamente los movimientos generados por el mundo como tal, por el área de trabajo. Entonces aquí ya podemos ver una visual mucho más elaborada del personaje con un encuadre diferente que va a abordar las problemáticas generales del rigging, que va a permitir verlo completo. Lo guardamos y vamos a crear un nuevo archivo. En este caso, por ejemplo, creamos un nuevo encuadre. Él no permite guardarlo si no se ha generado ningún tipo de importancia encima, como vamos a ver. Realmente no permite ningún tipo de nombre para el archivo. Vamos a traer nuevamente nuestro referente y lo que vamos a hacer es, ahí sí podemos generar, ocultar lo que son los morphers. Vamos a tener obviamente personaje de enlace en pose y vamos a guardarlo como escena 02. Hay que recordar que obviamente hay varias cosas que no funcionan en este contenedor. ¿Por qué? Porque nada de lo que son los ICAs, los containers o los enlaces remotos a los morphers con los sliders van a funcionar. Entonces vamos a crear una cámara, vamos a ubicar la cámara en la visual lateral y vamos a reponer los ángulos de la cámara para que puedan enfocar a nuestro personaje.
Aquí en este caso vamos a hacer un plano mucho más cerrado. La idea sería sacar un plano del rostro, y como vemos acabamos de activar el movimiento local de los pivotes, entonces vamos a acercarnos con el rostro del personaje y vamos a configurar el seteo para que se acomode a 1280 x 720. Nuevamente en Custom HDTV 1280 x 720, y obviamente va a permitir reencuadrar el personaje como tal. De esta manera aquí vamos a generar un movimiento de rotación. Solamente vamos a generar los shapes, generamos unos cuantos shapes, insertamos un keyframe, como vemos aquí por ejemplo simplemente fue un problema de generación de los vértices. Se activó el modo de edición y vamos a ver que funciona la rotación. Insertamos un keyframe y vamos a poder manejar las rotaciones como lo llevamos hasta ahora. Ahora, si quisiéramos una toma más larga, necesitaríamos visualizar en este caso los controles faciales. Y como vamos a ver, pues para intentar por ejemplo activar el parpadeo no es posible. Tampoco con el momento de selección. ¿Por qué? Porque no existe, hasta este punto, no existe ningún enlace con los morpher como tal. Es algo que tomar en cuenta. Igualmente si seleccionamos por ejemplo cualquiera de ellos, va a figurar como que existe la posibilidad de localizarlos, pero no se va a poder manipularlos real ni directamente. Igualmente pues sucede con los diferentes componentes, como les decía anteriormente, de los ICAs, tanto de los brazos como de las piernas, que en este caso no sería necesario montarlas. ¿Por qué? Porque solamente nos interesan el rostro. También habría un inconveniente en términos de lo que sería el movimiento ocular. Como pueden ver, en este caso el control de los ojos no funciona, no hace rotar los ojos, porque tampoco los constraints los agarra la importación del container. Entonces toca realizar esos constraints, toca hacerlos directamente en cada escena. Visualizamos entonces lo que serían los elementos como tal. Miramos en qué capa están. En este caso la capa están relacionados a lo que sería la capa de los huesos, y vamos a vincular en este caso los controladores de los ojos por un constraint look at a lo que sería el enlace del ojo, y activamos pues obviamente el que se mantengan en cierta dirección. Hay que recordar que de no hacerlo, la dirección también va a tener problemas con la visualización del ojo. Ahorita vamos a enlazar los elementos, los sliders, los que sean necesarios en un momento determinado, y se vinculan al objeto como tal. Ya en este punto son seleccionables y manipulables ciertos componentes, en este caso los de los párpados, como lo pueden ver. Al tener el auto key, inmediatamente va a permitir generar un keyframe automático. Podemos ver que ya empieza a cobrar más expresión nuestro personaje. Vemos que pueden darle diferentes tipos de momentos para que se vea mucho más natural
el movimiento que estamos logrando. De esta manera nuestro personaje pues puede rotar sin ningún inconveniente y permite ya hacer que el encuadre valga la pena en términos del desarrollo, porque lo que estamos buscando es meter un plano cerrado en donde el personaje pueda ver, digamos que verse involucrado con un elemento muy subjetivo para el espectador y que ya haya una integración con respecto al lenguaje como tal.